Sean bienvenidos una vez más a esta, su clase de Ciencias Sociales, correspondiente a tercero de secundaria, con su maestro Luis Quesada Paulino. Hoy tenemos un tema muy interesante que va de la mano con lo que ya días anteriores hemos venido hablando. Pero antes de esto, te invito a que pasemos al siguiente material. Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Hemos estado hablando sobre el impacto de la economía y el COVID en nuestra sociedad. Pero realmente, ¿cuál fue la puntualización que hicimos la clase anterior? ¿De qué hablamos nosotros? En la clase anterior, hablamos de cómo la economía ha modificado el modo de vivir de nuestra sociedad. En ese sentido, usted nos enseñó que actualmente tenemos un sistema económico capitalista. Este se enfoca en la producción y acumulación de riquezas. Además, nos mencionó que nuestro país pertenece desde 1995 a la Organización Mundial del Comercio y a la CEPAL, organismos que actualmente nos pueden ayudar con informaciones sobre el impacto económico del COVID. Exactamente. Cuando mencionamos el capitalismo, decíamos que existen diferentes clases sociales. Por eso la importancia de la palabra clave del día. Nuestra palabra clave es equilibrio. Palabra clave, equilibrio. Es el estado de un cuerpo que, a pesar de tener poca base de sustentación, se mantiene sin caerse. Además, es el acto de prudencia o astucia encaminados a sostener una situación, actitud, opinión, etc., insegura o dificultosa. ¿Por qué la importancia de hablar sobre el equilibrio? Buscando la nivelación, buscando un mismo punto, un mismo caminar, una misma intención. Porque nuestro tema del día es los sectores vulnerables en este espacio del COVID-19. Fíjate lo siguiente. En primera instancia vamos a hablar sobre la informalidad laboral. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Es lo siguiente. El trabajo se divide en dos tipos. Tenemos un trabajo formal y tenemos un trabajo informal. ¿A qué hace referencia cada uno? A lo siguiente. El trabajo formal tiene como algo específico el contrato, un acuerdo firmado en el que se manifiesta cuál es el salario, cuáles son las horas de trabajo. También viene de el seguro médico que cubre al trabajador y si éste tiene hijos, también los cubre a ellos. Aparte de esto, también asegura las vacaciones, un monto específico para el tiempo de vacaciones. Otro monto específico para el tiempo de Navidad, ese que está cercano. Es el famoso doble sueldo, que realmente se llama sueldo 13. Son parte de los beneficios que tiene el trabajo formal. Incluso, aparte de estos, si ocurre un accidente dentro del espacio de trabajo, también se cubre. Y si una persona se enferma, firman la licencia médica y ese puede ir de reposo a su casa o al hospital y el trabajo no le descuenta ese dinero, según el acuerdo que se haga. Son parte de esos beneficios que tiene un trabajo formal. Mayormente nuestros países de América, que la mayoría son subdesarrollados, la tasa de trabajo formal es muy baja. Son más las personas que tienen trabajos informales que aquellos que tienen un trabajo formal. ¿Y cuáles son los trabajos informales? Tú los conoces, los ves a diario.
el transporte público, la venta de comida en la calle, la venta de alimentos, los suministros en las tiendas, no los supermercados, sino aquellos colmados, pequeños supermercados. Son trabajos informales. El transeúntes que pasa vendiendo aguacate, vendiendo plátano, son trabajos informales. Este carece de aquello que te he mencionado, que tiene un trabajo formal. Si te das cuenta, está en desventaja, porque esa persona debe buscarse el día a día. Llegará a su casa lo que produzca en el día, no llegará lo que cobra la quincena o lo que cobra a final del mes, sino que según la venta de ese día será el monto, el dinero que llevará a sus hogares. Resulta que la CEPAL ha dicho, al igual que la OIT, Organización Internacional del Trabajo, mencionan que en nuestro país, República Dominicana, y en Latinoamérica, aproximadamente el 50 al 75% de personas que trabajan tienen un trabajo informal. Esto dice que la economía del país está sostenida bajo los trabajos informales, personas que ante la ley están desprotegidas. Por lo tanto, ¿por qué la importancia de hablar sobre esto? Porque al momento que tenemos una situación como la que está sucediendo ahora del COVID-19, estos espacios de trabajos informales son los más afectados. Solo imagínate, si una persona deja de trabajar porque la empresa cerró, no llegará alimento a su casa. Si una persona se enferma, como no está cotizando un seguro, ¿cómo cubre esa necesidad médica? De su bolsillo. No tiene un seguro médico. Si esa persona tiene una lesión, que se cayó y tuvo un inconveniente en la pierna, en el brazo, y no puede ir a trabajar, ¿qué pasa con su familia? Ese día no se produce dinero para la familia. Es un día que la necesidad básica de alimento no será cubierta. Y ahí está la deficiencia de los trabajos informales. Por eso, la CEPAL menciona que los países subdesarrollados, como los nuestros, de América Latina, son los más vulnerables en esos momentos del COVID-19, porque es demasiado alta la tasa de trabajos informales. De la mano a esto, los trabajos informales, está la baja producción de un país. ¿Por qué la baja producción afecta? ¿Por qué nos convierte en un país vulnerable? El siguiente punto. Anteriormente lo habíamos mencionado. Un país que no puede producir todo lo que consume necesita comprárselo a otro país. Y esa compra genera un gasto, una inversión, un pago al extranjero. Entonces, si en momentos de necesidad un país no puede producir lo poco que produce y tampoco puede producir aquello que necesita, tendrá que comprarlo casi todo. En esa compra entonces viene la deuda para tu familia y la deuda para el gobierno. ¿Por qué? Porque todo hay que comprarlo, o casi todo hay que comprarlo. Entonces están los dos puntos. Uno, la producción es muy baja, casi nula, que imposibilita que se venda afuera y necesita que todo se compre. Y dos, aquellos que tienen un trabajo informal no pueden trabajar. ¿Y qué pasa con el que no trabaja? Pues no tiene dinero para su comida, no tiene el sustento del hogar. Solo imagínate cuando esto inició, que papá y mamá tenían un trabajo informal y debieron de parar porque la empresa dejó de trabajar y se quedaron en casa. ¿Qué ocurre esto? Un gasto enorme y aumenta las deudas, deudas de la familia y deudas del gobierno. Esto trae consigo una preocupación eminente. La preocupación se refleja ¿dónde? En los diversos sistemas, sobre todo en el sistema de salud. Porque si una persona que tiene un trabajo informal, aparte de que no tiene el dinero para el sustento del día, tampoco tiene un seguro médico, y encima de eso tiene deuda, y le agregas que tiene que pagar asistencias médicas, la bancarrota nos queda pequeño como nación. Y ahí está el problema. Por eso la CEPAL menciona que países subdesarrollados como el nuestro son los más vulnerables ante una situación como la que estamos viviendo. Espero en Dios que esto se vaya entendiendo, comprendiendo y asimilando. Y de aquí sale la importancia de reconocer que el país subdesarrollado con alta tasa de trabajos informales será
siempre de los más vulnerables. ¿Se comprende lo que vamos dialogando? Sí, profesor. Identifico que tenemos preguntas vía redes sociales. ¿Qué preguntan? Esmeralda Almanzar desde Bauruco nos pregunta: ¿qué podemos hacer para que República Dominicana sea un país desarrollado? Bien, para que un país sea desarrollado, en este término de sistema económico capitalista, se necesita aumentar la producción, se necesita aumentar el nivel de empresas locales y se necesita disminuir las compras de artículos desde el exterior para satisfacer necesidades propias de las familias dominicanas. Siempre que un país aumenta su desarrollo, pues aumenta también su economía y el nivel de vida de aquellos que viven en él. ¿Alguien más preguntó? David Pimentel desde Sosúa pregunta lo siguiente: dentro del capitalismo, ¿se pueden eliminar las desigualdades sociales? Realmente me gustaría decirte que sí, pero lamentablemente esto no es posible. Karl Marx, un sociólogo alemán, mencionaba las clases sociales, aquello que decíamos, rico, pobre. En el capitalismo esto siempre estará presente. ¿Dónde está el trabajo? En buscar el punto medio, buscar que se satisfaga las necesidades de aquellos que necesitan de los pobres, porque las personas producen y punto esencial del capitalismo es el ahorro. Mientras más ahorra una persona, ese recurso no llega hacia el otro. Entonces, el Estado, los gobernantes, deben trabajar en vista a la eliminación de ese equilibrio que a veces no está, buscando que éste exista y esté presente, satisfaciendo las necesidades de ayudas médicas, de educación, de alimentos, para que así todos tengamos lo que necesitamos. ¿Se comprende la idea? Por supuesto que sí. Qué bueno que se comprende, porque realmente eso es posible. No podemos eliminar el capitalismo, pero sí podemos conseguir el equilibrio. Por cierto, parte de la conquista de ese equilibrio es conseguir buscar un trabajo formal. Aquí hago una aclaración interesante para que luego tengamos una idea muy clara de esto que estamos hablando. Aquí no entra un juicio ético diciendo es mejor uno, es mejor el otro. No podemos decir es malo el trabajo informal, es bueno el trabajo formal. No, lo idóneo y conveniente es decir, vamos a apostar para que todos tengamos trabajos formales y eliminar los trabajos informales. ¿Por qué? Porque el que trabaja de manera informal no hace daño. El trabajo dignifica a la persona. El trabajo satisface las necesidades humanas. El punto es buscar ese equilibrio en que aquel que tiene un trabajo formal que sea temporal, pero que no sea para toda la vida, para que su familia pueda tener asegurada esas necesidades, que sean cubiertas y que no tengamos esa precariedad de recursos, de medicina, de alimentos. Es ahí donde apunta esta intención. Cuando el COVID-19 tuvo presencia en América Latina, la atención inmediata es la parte sanitaria, la parte de la salud. Y resulta que nuestro país y otros también no teníamos las condiciones necesarias para dar respuesta inmediata a tantas personas enfermas. ¿Qué dice esto? Las escuelas estaban bien, pero los hospitales no tenían la capacidad suficiente para atender a tantas personas en un mismo tiempo. Los supermercados estaban bien, pero los hospitales no. Entonces, la atención sanitaria, en base a la deficiencia del sistema de salud, se vio un tanto afectada, que todavía hoy sufrimos las secuelas de esto. Y ahí es donde el trabajo debe ser visto, que esos países que están vulnerables puedan tener un sistema hospitalario de calidad y suficiente para la atención médica a todos aquellos que lo necesitan. Es ahí donde debemos apuntar. Aquí nosotros debemos saber dónde encontrar esa información. Esa información la vas a encontrar en la página de la CEPAL. En esa página donde en el aspecto del observatorio te da las cifras tanto del país como también de la región. Y te menciona cómo está el panorama a nivel regional.
Es así como nosotros tenemos información suficiente para continuar con esta tarea de difundir informaciones, para que tú puedas hacer tu video o tu audio en difundir informaciones precisas y fiables sobre el tema. Querida neurona, ahora tengo para ti un ejercicio para ver si se va comprendiendo eso que nosotros vamos hablando. ¿Te parece bien? Sí, profesor. Estoy lista. Fíjate qué vamos a hacer. Mencionaré palabras que forman parte de ese tema que hemos trabajado el día de hoy. Esas palabras tú harás el ejercicio de buscarla en esta sopa de letra que te he ofrecido. Entonces presta mucha atención porque en ese modo ayudará a sintetizar el contenido que nosotros hemos trabajado. Te facilito una palabra: desigualdad, formal, trabajo, economía e informal. ¿Te atreves a ubicarlo en la sopa de letras? Por supuesto que sí. Vamos, ubica este contenido. Esperen, estoy verificando minuciosamente la sopa de letras. En casa también tú ve buscando las palabras que te he mencionado en esa sopa de letras. ¿Encontraste alguna? Un momento. Al final de la línea 6 tenemos la palabra trabajo. La palabra trabajo. A ver, ¿cuál otra puedes ubicar? Acabo de ubicar la palabra formal. La palabra formal, que decíamos que hay trabajo formal y trabajo informal. Veamos, ¿cuál otra puedes ubicar? Estoy analizando nuevamente la sopa de letras. También en casa ve haciendo ese ejercicio, esa palabra que te he mencionado. Ubícala, la encuentras. Acabo de encontrar otra, profesor. ¿Cuál es? Justo debajo de la palabra trabajo, la palabra desigualdad. Exacto, que decíamos que en el capitalismo existe esa desigualdad entre las clases sociales. ¿Cuál otra puedes ubicar? Un momento, estoy analizando nuevamente la sopa de letras. Vamos ubicando, vamos viendo que trabajamos en el tema del día de hoy. ¿Cuál otra? La palabra economía. Oh, muy bien. ¿Dónde la ubicaste? Al final de la sopa de letras, en la última línea. Ah, exactamente, que mencionamos la economía como la administración de recursos. ¿Te queda alguna otra palabra? ¿O son todas? ¿Cuál te falta? A ver, búscala en casa también. Justo ahora, acabo de encontrar la palabra informal. Justo al final de la primera línea. Ah, mencionamos que está el trabajo formal y el trabajo informal. Es la división que hicimos. Mil gracias. Entonces, con esto nos damos cuenta de la necesidad de romper esa barrera de la desigualdad que existe en nuestra sociedad, para que en esa medida nuestra nación deje de ser tan vulnerable ante situaciones como esta. Te recuerdo lo siguiente, que el COVID-19 ha impactado tanto porque no solo hace referencia a la economía, sino también al sector salud, sector educación, y eso lleva consigo toda una organización dentro del sistema nacional que, si estamos vulnerables porque no tenemos todos los recursos, nos afecta de manera devastadora. Y es así como nosotros debemos de hacer conciencia ante esta necesidad. ¿Qué aprendiste el día de hoy? Hoy aprendimos que los sectores vulnerables son aquellos en los que faltan los recursos necesarios para la población, sobre todo los enfocados en la alimentación, la salud, el acceso al agua potable e incluso en la electricidad. Además, usted nos enseñó la diferencia entre un trabajo formal y uno informal. Los trabajos formales son los que tienen un contrato con un empleador y los informales son los que carecen de dicho contrato y los beneficios que éste tiene. Y por último, nos enseñó a ingresar a la página de la CEPAL para que así conozcamos los datos sobre el impacto del COVID en América Latina y el Caribe. Exactamente, esperando que esto lo ponga a disposición, recuerdas que tienes un trabajo de difundir esa información.
Para continuar profundizando en este contenido y lo que hemos visto anteriormente, te invito a que visite la página en pantalla. Y recuerda siempre que el centro de todo esto eres tú. Le agradecemos inmensamente el esfuerzo que hace día tras día, clase tras clase, para aprender y formarte. Y sobre todo también agradecemos el sacrificio que están haciendo tus padres para que el pan de la enseñanza llegue a ti. Me despido ofreciéndote una bella frase de Eugenio María de Hostos. Él decía: la verdad y el bien siguen un mismo camino. Nos vemos hasta la próxima. Responderemos algunas preguntas frecuentes que tienen los padres sobre este proceso de educación a distancia. Me parece muy bien, Yalía, que respondamos a algunas de las inquietudes que poseen nuestros padres o tutores. Una pregunta súper frecuente es la siguiente. Si en mi casa hay 4 estudiantes de cursos diferentes, pero solo hay un televisor, ¿cómo hago para que todos reciban las clases si solo hay 2 tandas? Una de 9 a 12 del mediodía y la otra de 3 a 6 de la tarde. Muy fácil, aunque son 3 horas, las lecciones diarias solo duran 1 hora y media. Cuando se acaba, inicia automáticamente una repetición de ese mismo grado en la hora y media restante. Es decir, que se repiten 4 veces cada contenido. Otra de las preguntas que se han hecho muchos padres o tutores es que las clases van muy rápido y muchas veces no pueden comprender todo lo que el maestro a distancia está explicando. Bueno, a todos los que les ha sucedido esto, el Ministerio de Educación les recuerda que luego de las clases a distancia por radio, televisión o dispositivos de conectividad, los docentes tienen la responsabilidad de comunicarse con los estudiantes para aclarar dudas, evaluarlos y asignar algunas labores. No duden en contactar a los profesores titulares si tienen alguna inquietud sobre las lecciones del día. No olviden sintonizar el canal de Padres para orientarse sobre el proceso educativo a distancia y conocer algunos métodos pedagógicos que podrían ayudar en el aprendizaje de sus hijos o protegidos. Eso es todo por ahora, pero pronto continuaremos respondiendo las preguntas que ustedes pueden tener de este novedoso proceso de enseñanza. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! Hola, bienvenidos a tu clase de educación artística. Soy la maestra Denise Cruz. En la clase anterior te mostramos cómo hacer una infografía sobre las causas y consecuencias del crecimiento de la población mundial y de la problemática del embarazo en adolescentes. Estas son temáticas muy importantes para la sociedad dominicana y para tu futuro. Estudiamos estos temas desde los diferentes lenguajes artísticos. Desde la educación artística te mostraremos cómo puedes hacer un teatrino y títeres con una caja de cartón mediana o grande y presentar a tu familia una obra teatral sobre el tema de tu proyecto de esta semana, utilizando la técnica del teatro de sombras. Se conoce como teatro de sombras a un espectáculo que consiste en la creación de unos efectos visuales al combinar objetos y figuras animadas entre una luz y una pantalla. Para el desarrollo de teatro de sombras se necesita una lámpara o fuente de iluminación y una superficie lisa y clara. Esta puede ser una pared o una pantalla.
¿Qué necesitas para hacerlo? Una caja de cartón mediana, figuras e imágenes creadas por ti según la obra de teatro que vas a montar, papel encerado o de chichigua. Puede ser también tela blanca o crema, lápiz y regla, pegamento, palitos finos de pincho, de helado o de alambre dulce, tijeras, cartulina negra, spray negro o pintura negra, cinta adhesiva, una linterna o una lámpara de cámara o de celular. ¿Cómo lo vas a hacer? Mide, marca y recorta un rectángulo en la parte de arriba de la caja. Será tu escenario. También corta la parte de abajo. Será la parte de atrás de tu escenario. Pinta la caja en su parte interior con spray negro o pintura negra, como también puedes cubrirlo con cartulina negra. Recorta un rectángulo del papel encerado o tela, un poco más grande que el escenario de tu teatrino. A bañarse en un charquito con jabón. Ya está listo el teatro. Ahora observa un poco de una canción representada con sombras. Poniendo su sombrilla de azafrán. Y en la vete con una varita de bambú se la lleva hacia ¿Qué te pareció lo que viste? Interesante, ¿verdad? Puedes contar muchas historias con esta técnica o crear videos clips de tus canciones favoritas. Para tu tema de la semana, debes escoger una obra breve que trate sobre el consumo excesivo del azúcar o escribirla tú. Trata de que no tenga más de 4 personajes para que puedas manejar los títeres fácilmente. También puedes crear una obra presentando la información que has investigado sobre el azúcar con 2 personajes que discuten cuánto es mucho azúcar. Y recuerda que las obras teatrales deben tener un conflicto, por lo que te recomendamos que uno de los personajes esté a favor del consumo excesivo del azúcar y el otro no. De esa manera la historia será más interesante. Cuando tengas el texto que vas a representar, diseña y recorta las figuras que serán parte de tu obra, utilizando el cartón que recortaste de la caja. Fija con pegamento un palito en la parte trasera de cada figura. Ensaya tu obra o escena, iluminando la caja desde atrás, para que tus figuras proyecten las sombras en la pantalla. Cuando esté lista, preséntala a tu familia. Graba o toma fotos. Envía la grabación a tu docente. Si tienes la posibilidad, puedes subir tu video a las redes. Ahora puedes hacer muchas obras en tu teatro de sombras y compartir con grandes y pequeños de tu familia, escuela y vecindario. Claro, a distancia por ahora y de manera presencial cuando termine la pandemia. ¿Qué te parece si lo dejamos hasta aquí por hoy? ¡Hasta pronto! Eliana, ¿y Mascotín? Está mucho mejor. Solo esperamos que el doctor firme la de alta. Alta médica es la autorización que otorga el médico para que el paciente se incorpore a sus actividades. El alta no necesita posicionarse en la oración y no es necesario utilizar la preposición de. Lo correcto es decir, le dieron el alta. Bonjour à tous et bienvenue à votre communauté d'apprentissage. Aujourd'hui, nous allons parler de la bonne alimentation pour une bonne santé. La bonne alimentation pour une bonne santé. Je suis Clément Jetro, votre professeur de français. Estimados estudiantes del tercer grado de secundaria, sean todos bienvenidos a esta su comunidad de aprendizaje. Hoy vamos a hablar de la buena alimentación para
una buena salud. Buena alimentación, buena salud. Tu le sais, et moi aussi. Tú lo sabes y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Lavarse las manos, usar la mascarilla de la forma correcta, mantener el distanciamiento social. Esto es preservar la vida. Bonjour Neurona. Comment vas-tu? Bonjour, professeur. Je vais très bien, merci. Et vous? Je vais très bien Neurona. Très très bien. Et maintenant, nous vous invitons à voir notre mot-clé pour aujourd'hui. La palabra clave de hoy es forme, forma. Forme. C'est la façon dont une personne ou quelque chose se présente, son apparence extérieure. En parlant de la santé, voyons l'expression suivante. Être en pleine forme, être en bonne santé. Par exemple, pour un sportif, c'est bien être au sommet de sa condition physique, comme résultat d'une bonne alimentation et un entraînement approprié. Alors, être en pleine forme, c'est aussi le fait d'être dans d'excellentes conditions physiques, intellectuelles ou psychologiques. Alors, si on dit « je suis en pleine forme », ça veut dire « je suis en bonne santé ». Forma es la manera en que una persona o una cosa se ve, su apariencia exterior. Y hablando de la salud, veamos la siguiente expresión. Estar en buena forma, estar en buena salud. Por ejemplo, para un deportista es estar en la cumbre de su condición física como fruto de una buena alimentación y un entrenamiento adecuado. Entonces, podemos decir que estar en buena forma es también el gozar de excelentes, óptimas condiciones físicas, intelectuales y psicológicas. Si yo digo estoy en buena forma, es decir, estoy en buena salud. Dans la classe antérieure, nous avons appris à parler de l'alimentation. Nous avons considéré les fruits et les légumes et aussi deux verbes très très spéciaux. Le verbe aimer et le verbe détester. Voilà, vous aviez aussi un devoir à faire. En la clase anterior hemos aprendido a hablar de la alimentación, considerando frutas y legumbres. También aprendimos dos verbos de gran importancia, verbos especiales como el verbo amar y detestar. Maintenant, vous aviez aussi un devoir. También tenemos una tarea pendiente. Vamos a ver qué tal le fue en esa tarea, en esa asignación. Neurona, tu as fait le devoir? Oui, professeur. Tiens, l'orange, La naranja, le concombre, el pepino, la carotte, la zanahoria, la banane, la banana, guineo maduro, la fraîche. la fresa, Je déteste no le gusta, les radis, el rábano, la betterave, la remolacha, l'aubergine,
la berenjena, le chou-fleur, el coliflor, et le mangue. la mangue, voilà, el mango. Bien, merci Neurona, ça a été très bien. Je pense que tous les étudiants ont fait le devoir. Esperamos que todos hayan hecho lo mismo y hay que seguir aprendiendo. Recuerde enseñarle esa tarea a su profesor titular. Et maintenant, nous allons aussi nous rappeler, ok, un petit rappel, voilà, sur les deux verbes que nous avons appris dans la classe antérieure. Aimer et détester. Répétez après moi, s'il vous plaît. Maintenant, vamos a repetir, vamos a recordar los dos verbos que aprendimos la semana anterior. Repita, por favor, después de mí. Aimer, j'aime, J'aime, tu aimes, tu aimes, il aime, il aime, elle aime, elle aime, nous aimons, nous aimons, vous aimez, vous aimez, ils aiment, ils aiment, elles aiment. elles aiment. J'aime, J'aime, tu aimes, tu aimes, il aime, il aime, elle aime, elle aime, nous aimons, nous aimons, vous aimez, vous aimez, ils aiment, ils aiment, elles aiment. elles aiment. Et maintenant, le verbe détester. Ahora, el verbo détester, non? Je déteste, Je déteste, tu détestes, tu détestes, il déteste, il déteste, elle déteste, elle déteste, nous détestons, nous détestons, vous détestez, vous détestez, il déteste, il déteste, elle déteste. elle déteste. Nous allons répéter, s'il vous plaît. Je déteste, Je déteste, tu détestes, tu détestes, il déteste, il déteste, elle déteste, elle déteste, nous détestons, nous détestons, vous détestez, vous détestez, il déteste, il déteste, elle déteste. elle déteste. Ok, très bien. Maintenant, nous allons aborder notre verbe du jour. Vamos a ver nuestro verbo para el día de hoy. Vamos a añadir una expresión más, un verbo más. Et dans ce cas, nous considérons le verbe adorer. Adorer. ¿Puede repetirlo? Adorer. Adorer, Bien. Adorer en español, ¿sí? Adorar, gustar mucho, fascinar, encantar. Bien. Ahora que estamos hablando de la alimentación, no vamos a optar por la versión de adorar, que es que más se usa en modo de religión, ¿no? Vamos a tomar en cuenta gustar mucho, fascinar o encantar. Bien, ça veut dire quand vous dites j'adore, vous voulez dire me encanta. Neurona. profesor, y algunos estudiantes nos han enviado preguntas vía redes sociales. Ouais. Allez-y, s'il vous plaît. Vamos a ver. Jimena Mota, desde Santiago, nos envía lo siguiente. Voilà, desde Santiago. Profe, no entiendo este verbo ador. ¿Vamos a adorar la comida? Bien. Adorer. Mota. El verbo adorer, si hablamos de religión, ¿no? De la iglesia, de cultos, sí, es adorar. Pero no vamos a adorar la comida. En este caso vamos a usar la interpretación o el significado o el sinónimo encantar o fascinar o gustar mucho. En este caso, cuando usted diga j'aime la mangue, j'aime la banane, alors ça veut dire, usted quiere decir me gusta mucho o bien me encanta la banana, me encanta el guineo maduro. Bien, espero que sea
bien, que entienda bien esta parte. No vamos a adorar la comida, sino que nos encanta. Bien. ¿Y hay una otra cuestión, Neurona? Así es, profesor. Roberto Castillo desde San Isidro nos envía la siguiente pregunta. ¿Cómo on dit molondrón en français? Yeah. Roberto, depuis San Isidro. Très bien. Molondrón. Molondrón. En français, c'est gombo. Gombo. Alors, il y a aussi otra expresión, tout dépend du pays. Hay otras expresiones también. Por ejemplo, en la Guyana dicen calou. En Haïti, on dit calalou ou bien gombo, les deux expressions. Bien. Molondrón, gombo. Bien. Merci, Roberto. Il y a une autre question? No hay más preguntas, profesor. Ok, très bien. Et maintenant, nous avons répondu à quelques questions et les invitamos a seguir enviando sus inquietudes y preguntas. Y claro, estaremos siempre felices de responder o aclarar. Y claro, sus preguntas nos ayudan a que tengan mejores explicaciones. Et maintenant, en parlant des aliments, en parlant de l'alimentation des fruits et des légumes, je sais que vous avez observé, dans tous les cas, nous sommes venus avec des expressions comme le gombo, le poivron, l'ananas. Alors, dans ce cas, nous faisons utilisation des articles définis. En estos casos, usamos el artículo o los artículos determinados. Les articles définis en français sont le, la, l'apostrophe, les, le, la, l'apostrophe, les. Là. Nous utilisons le pour le masculin singulier. Usamos le para el masculino singular. Si usted observa, el artículo determinado en masculino singular en francés es tan solo invertir el artículo determinado en español. En español, el, y en francés, le. Voyons quelques exemples. Observemos estos ejemplos. Le concombre, el pepino, le citron, el limón, le gombo, el molondrón, le poivron, el ahimorron. Et maintenant, pour le féminin singulier, l'article défini féminin singulier. El artículo determinado en femenino singular es igual a la expresión que tenemos en español. La. Par exemple, la pomme, la manzana, la mangue, el mango, la tomate, el tomate, la pomme de terre, la papa. Hay que decirle o hay que tomar en cuenta lo siguiente. Hay palabras que son femeninas en español y en francés son masculinas. Si usted observa, decimos la mangue, en español el mango. La tomate, el tomate. En diferentes momentos vamos a tropezar, vamos a encontrarnos con palabras que son en francés masculino y en español femenino, viceversa. Es bueno señalar aquí pomme de terre. Peut-être quand vous voyez le mot la pomme, manzana, cuando usted vio la pomme de terre, dijo manzana de tierra. No, papa. Et maintenant, voyons l'expression el apostrophe.
utilizamos L apostrofada, esta expresión que en español no usamos cuando el sustantivo o la palabra comienza con una vocal o una H muda. Quand le mot commence par une voyelle ou un H muet, nous utilisons L apostrophe. Je vous rappelle qu'en français, nous avons 6 voyelles. A, E, I, O, U, Y. Les recordamos que en francés, en el alfabeto francés, tenemos 6 vocales. Bien, la Y es contada como vocal en la lengua francesa. Par exemple, nous avons l'orange et l'apostrophe, okay, plus le mot orange, la naranja, l'aubergine, la berenjena, l'ananas, la piña, l'avocat et l'aguacate. Maintenant, pour le pluriel, okay, nous disons seulement pour le pluriel parce que nous faisons référence au pluriel masculin et féminin pluriel. Les, L et S, L et S. Voyons des exemples. Les oranges, las naranjas, les mangues, los mangos, les fruits, las frutas, les avocats, los aguacates. Bien. Et maintenant, si je dis j'aime les fruits, me gustan las frutas, j'adore les carottes, me encantan las zanahorias, je déteste les radis, no me gustan los rábanos. Bien, j'espère que vous avez pratiqué, que vous avez appris, non? Que vous avez fait bonne lecture des artículos définis. Espero que haya aprendido bien los artículos determinados. Recuerde que puede también ampliar esta información. Neurona. Maintenant, nous allons essayer, Neurona, voir les couleurs. Tu te rappelles des couleurs, Neurona? ¿Te acuerdas de los colores? Oui, professeur. Orange, Orange, naranja, rouge, rojo, violet, violette, violeta, vert. vert, verde. Très bien. Neurona, Oui, professeur. tu as appris quelque chose aujourd'hui? Oui. Qui adore la pomme, La manzana, le poivron, el ajimorón, l'avocat, el aguacate, le gombo. el molondrón. Ouais. Le gombo est bon pour la santé. Ya, le gombo es bon pour la santé. El molondrón es bueno para la salud. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre programme du jour. Nous vous conseillons, s'il vous plaît, à continuer à pratiquer. Et pour cela, nous vous invitons à couper et coller des images dans l'exercice antérieur seulement pour pratiquer et continuer votre aprendizaje. Hemos llegado al final de esta clase de hoy. Les invitamos a que sigan practicando. Y para esto, el ejercicio que acabamos de realizar con los colores, legumbres y frutas, puede cortar y pegar una imagen que represente cada objeto. También puede poner su arte a funcionar, dibujando cada objeto. Recuerde, puede usted ampliar esta información haciendo clic en el link que aparece en su pantalla. Ça a été un grand plaisir. Merci d'avoir été présent aujourd'hui. Au revoir, à bientôt.
frecuentes que tienen los padres sobre este proceso de educación a distancia. Me parece muy bien, Yalía, que respondamos a algunas de las inquietudes que poseen nuestros padres o tutores. Una pregunta súper frecuente es la siguiente. Si en mi casa hay 4 estudiantes de cursos diferentes, pero solo hay un televisor, ¿cómo hago para que todos reciban las clases si solo hay 2 tandas? Una de 9 a 12 del mediodía y la otra de 3 a 6 de la tarde. Muy fácil, aunque son 3 horas, las lecciones diarias solo duran 1 hora y media. Cuando se acaba, inicia automáticamente una repetición de ese mismo grado en la hora y media restante. Es decir, que se repiten 4 veces cada contenido. Otra de las preguntas que se han hecho muchos padres o tutores es que las clases van muy rápido y muchas veces no pueden comprender todo lo que el maestro a distancia está explicando. Bueno, a todos los que les ha sucedido esto, el Ministerio de Educación les recuerda que luego de las clases a distancia por radio, televisión o dispositivos de conectividad, los docentes tienen la responsabilidad de comunicarse con los estudiantes para aclarar dudas, evaluarlos y asignar algunas labores. No duden en contactar a los profesores titulares si tienen alguna inquietud sobre las lecciones del día. No olviden sintonizar el canal de padres para orientarse sobre el proceso educativo a distancia y conocer algunos métodos pedagógicos que podrían ayudar en el aprendizaje de sus hijos o protegidos. Eso es todo por ahora, pero pronto continuaremos respondiendo las preguntas que ustedes pueden tener de este novedoso proceso de enseñanza. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! Un día más y una oportunidad más para vivir. Y otra ocasión para llegar hasta ustedes, estudiantes de tercero de secundaria, a través de la radio y la televisión. Yo soy Amarilis Camarena y esto es Aprendiendo en Casa, Preservamos la Salud. Como en cada ocasión, me permito saludar a alguien que siempre nos acompaña bien de cerca. Hola Neurona, ¿cómo estás? Me siento muy bien y lista para iniciar la clase del día de hoy. Como siempre, antes de empezar nuestra clase, vamos a ver el siguiente video. Tú lo sabes y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, polígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. No bajes la guardia. Vamos a hacer frente a esta pandemia. Lava siempre tus manos y mantén el distanciamiento social, nunca emocional. Neurona, ¿de qué trató la clase del día anterior? En la clase anterior, usted dijo que la comunicación es un proceso cual interactúan 2 o más personas con el propósito de transmitir una información y que ésta puede ser verbal y no verbal. La comunicación verbal es aquella que se transmite de manera oral o escrita, mientras que la comunicación no verbal utiliza los gestos, la apariencia, la postura, entre otros. Los elementos de la comunicación son el emisor, es quien emite o envía el mensaje. El receptor, en este caso, es quien recibe el mensaje. El código es el sistema de signos por el cual se transmite el mensaje. Y el canal, que es el método físico por el cual circula el mensaje. Otros elementos que mencionó son los siguientes. El referente,
que se refiere a la realidad del objeto, y la situación comunicativa, que es la que engloba las circunstancias en las que se da la comunicación. Muy bien, gracias, Neurona. En esta semana tienes un gran reto. Tienes que convertirte en director de un video. Usando tu casa como escenario de grabación y dejando fluir tu creatividad, crearás un contenido para orientar a un espectador o espectadores sobre el cuidado de la salud integral ante la situación amenazante que vive el mundo por el COVID-19. Este proyecto puedes trabajarlo de manera individual o en forma colaborativa, desde la virtualidad, pero si no tienes acceso a Internet, puedes usar los materiales que están anexados en el material de apoyo que se te ha facilitado. En este momento vamos a conocer cuál es la palabra clave del día de hoy. Y la palabra clave es confiabilidad. Confiabilidad es la creencia, seguridad o esperanza que se deposita en una persona, sin más seguridad que la buena fe. Confiabilidad. La palabra confiable es un término que usamos cotidianamente, haciendo referencia a esa persona en la cual ponemos nuestra confianza, básicamente por una trayectoria que esa persona ha mostrado hablando con la verdad y no engañando. Así que... Disculpe, profesora. A ver, Neurona. Disculpe, profesora. ¿Qué tipo de palabra? Muy buena pregunta. En la clase anterior estábamos hablando de las palabras agudas. Disculpe. Decíamos que una palabra aguda es aquella que tiene la sílaba tónica o la sílaba de mayor entonación en la última. Vamos a la pizarra. Veamos. La palabra, pronúnciala, por favor. Confiabilidad. Confiabilidad. Pronúnciala otra vez. Confiabilidad. Cuando tú pronuncias confiabilidad, ¿dónde sientes que hay una mayor entonación? ¿Dónde está? ¿Dónde escuchas que haces esa mayor fuerza? Justo en la última sílaba. Muy bien. En la última sílaba decíamos que si la palabra tiene la fuerza o la sílaba tónica en la última, como en el caso de confiabilidad, es aguda. Pero, ¿por qué confiabilidad no se acentúa? Cuando hablo de acentuar, en este caso me estoy refiriendo a marcarle la tilde, esa rayita que se coloca sobre la vocal tónica de la palabra. Si la palabra termina, vuelvo y digo, si la palabra tiene su fuerza en la última sílaba y termina en N, S o vocal, se le va a marcar la tilde. En el caso de confiabilidad, Neurona, no se le marca porque termina en una consonante distinta. Bien, otro caso que quiero que veas, de lo que hablábamos también en la clase anterior, es cuando convergen en una misma sílaba dos vocales, una fuerte y una débil, o una cerrada y una abierta. Recordemos, las vocales abiertas son A, E, O, y las cerradas I, U. Cuando en un caso como en este que tenemos acá, convergen, están unidas una fuerte y una débil, o una cerrada y una abierta y una cerrada, hay un diptongo, profesora. Muy bien. Y los diptongos no se separan, pertenecen siempre a la misma sílaba. ¿Está todo claro hasta ahí? Así es, profesora. Bien. Ahora vamos a leer un texto sobre el coronavirus. Recuerden que antes de entrar en el texto, debemos hacer un ejercicio exploratorio, haciendo un recorrido visual sobre toda la estructura para ver qué información podemos recabar, deteniéndonos en el título, subtítulos, imágenes si las hay, y alguna palabra desconocida. En este texto que tenemos
frente a nosotros, vemos que no tiene subtítulo. Pudiéramos deducir o inferir que por el título y por no tener subtítulo va a hablar o va a desarrollar una idea única. Vemos también algunas palabras que han sido acortadas. Vamos a investigar, antes de profundizar en el texto, a qué se refieren estas palabras. UNICEF, OMS. UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, es una agencia de la Organización de las Naciones Unidas con sede en Nueva York que provee ayuda humanitaria y para el desarrollo a niños y mujeres en países subdesarrollados. La Organización Mundial de la Salud, OMS, es el organismo de la Organización de las Naciones Unidas especializado en gestionar políticas de prevención, promoción e intervención a nivel mundial en materia de salud. Ahora sí podemos entrar al contenido del texto. Enfermedad por coronavirus 2019, COVID-19. Todo lo que debes saber sobre el virus para protegerte a ti y a tu familia. Todo el mundo habla de la enfermedad por coronavirus 2019, COVID-19. Y allá donde mires hay una información sobre el virus y cómo protegerte. Conocer los datos es fundamental para estar preparado y protegerte a ti mismo y a tus seres queridos. Tristemente, una parte de la información que hay disponible es falsa. Durante una crisis de salud, la desinformación contribuye a que la gente no se proteja y se haga vulnerable a la enfermedad. Además, propaga el miedo y la estigmación. Asegúrate de obtener información de fuentes verificadas como UNICEF y la Organización Mundial de la Salud, OMS. UNICEF está trabajando a contrarreloj con expertos en salud de todo el mundo para proporcionar información rigurosa. La información de la que puedes fiarte es la que se basa en las pruebas científicas más recientes. Seguiremos compartiendo las últimas noticias, artículos de referencia para padres y profesores y recursos para los medios de comunicación tan pronto como haya información nueva disponible. Así que permanece atento para estar informado de las mejores formas de protegerte a ti mismo y a tu familia. Ayúdanos a luchar contra la desinformación sobre el COVID-19. Comparte esta información con tu familia, tus amigos y tus colegas para conseguir que todo el mundo conozca todos los datos relativos al COVID-19 y puedan proteger su salud. El texto que acabo de leer, como ya dije, es autoría del UNICEF. Trata de concientizar a las personas sobre la necesidad de buscar información confiable relacionada con el coronavirus, evitando entrar en desesperación producida o generada por la desinformación, miedo, estigmación, que impiden que las personas puedan actuar con cautela y prudencia. Entre las ideas que expone el texto, podemos ver en pantalla estas que están subrayadas. Número 1. Conocer los datos es fundamental para estar preparados y protegerte a ti y a tu familia. Durante una crisis de salud, la desinformación contribuye a que la gente no se proteja y se haga vulnerable a la enfermedad. Además, provoca el miedo y la estigmación. La información de la que puedes fiarte es la que se basa en las pruebas científicas más recientes. Y por último, comparte esta información para conseguir que todo el mundo conozca todos los datos relativos al COVID-19 y puedan proteger su salud. ¿Qué te falta por conocer? ¿El COVID-19 se trata de un virus o de una bacteria? ¿Por qué se habla de pandemia? ¿Por qué se impone una cuarentena? ¿Es lo mismo una cuarentena que un aislamiento? ¿Cómo se contagia esta enfermedad? ¿Quiénes tienen más vulnerabilidad para enfermarse? ¿Cómo puedo hacer para mantener el equilibrio durante la convulsión por el COVID-19? ¿Cuáles son los principales
medios o cuáles son las principales recomendaciones para protegerme de esta enfermedad. Todas estas informaciones puedes conseguirlas a través de una investigación rigurosa, investigando en fuentes confiables. En el texto encontramos unas palabras subrayadas. Vamos a ver ahora 3 formas de acortar las palabras. Las abreviaturas son una convención ortográfica que permite acortar la escritura de una palabra o de una expresión. Consiste en la representación escrita de esa palabra o grupo de palabras usando una de sus letras o varias de ellas. Por ejemplo, la palabra director, su abreviatura es DIR, punto. Las abreviaturas siempre llevan punto al final, salvo aquellas en las que el punto se sustituye por una barra. No puede haber distancia entre la letra que está haciendo la abreviatura y la barra. Por ejemplo, C barra es la abreviatura de calle. Otra sección para no poner el punto en una abreviatura consiste en cuando se compone de 2 letras. El segundo elemento tampoco lleva punto, salvo que se trate del punto que pone fin a ese enunciado. Otra excepción son las abreviaturas que van entre paréntesis. Estas tampoco llevan punto. Otros métodos para abreviar las palabras son las siglas y los acrónimos. Una sigla está formada por las iniciales de un sintagma o una o varias expresiones que forman parte del mismo enunciado. Normalmente, nombres de empresas o instituciones. Los acrónimos, por su lado, son siglas que se pronuncian como una palabra y por su uso habitual acaban por incorporarse en el léxico habitual. Por ejemplo, NASA, FIFA, láser, informática, radar, UNESCO. Identifico que tenemos preguntas vía redes sociales. Dalfri Veras, desde el Ensanche La Fe, nos pregunta: ¿cómo puedo saber si una fuente es confiable? Gracias, Dalfri, por escribirnos. Para saber si una fuente es confiable, lo primero que tenemos que hacer es verificar otras fuentes. ¿Qué dicen otros autores sobre ese tema y cómo lo dicen? Además, es importante que verifiques la calidad de esa información, mirando el nombre del autor, la fecha de publicación, la congruencia de la información presentada e incluso la ortografía. Otro punto importante para verificar si una fuente es confiable es triangular esa información. Busca medios que tengan una trayectoria y un prestigio reconocido. ¿Alguna otra pregunta? Así es. Laura Sánchez, desde Cristo Rey, nos pregunta: ¿qué tipo de texto debo usar para redactar el mensaje que voy a transmitir en el video? Muy importante. El video podemos aprenderlo de muchas maneras e incluso habrán aplicaciones tecnológicas que te lleven, que te enseñen cómo hacer un video, incluso editarlo. Pero es importante que el texto que utilices tomes en cuenta la intención que tienes. ¿Quieres orientar al lector, al espectador sobre una realidad? ¿Quieres conducir sus acciones? Entonces, el texto que tenemos que usar y que vamos a trabajar durante esta semana es el texto instructivo. En la próxima clase vamos a conocer un poco más sobre este tipo de texto que busca dirigir las acciones del lector o espectador. Ahora, Neurona, te voy a proponer una trivia. ¿Estás lista? Muy bien. Ahora te va a aparecer en pantalla un pareado. De un lado aparecen unas siglas y del otro su significado. Tienes que emparejar cada sigla con su significado. La primera: MINER, OVNI, ONU, OMS, CD.
En la próxima columna te aparece disco compacto, Ministerio de Educación de la República Dominicana, Organización de las Naciones Unidas, objeto volador no identificado, Organización Mundial de la Salud. La respuesta correcta de disco compacto corresponde a la 5. Muy bien. En el caso del Ministerio de Educación de la República Dominicana, la respuesta correcta es la 1, MINER. En la siguiente, Organización de las Naciones Unidas, la respuesta correcta es la 3, ONU. En la siguiente, Objeto volador no identificado, la respuesta correcta es la 2, OVNI. Y por último, en la Organización Mundial de la Salud, la respuesta correcta es la 4, OMS. Muy bien. Tu trabajo fue excelente. Ahora vamos a ver el resumen de la clase del día de hoy. Claro que sí, profesora. Hoy dijimos que una abreviatura es una convención ortográfica que acorta la escritura de cierto término o expresión y consiste en la representación escrita de una palabra o un grupo de palabras con una o varias de sus letras. Las abreviaturas se escriben siempre con punto detrás, salvo en el caso de aquellas que el punto se sustituye por una barra, aunque existen algunas excepciones. Las siglas. Una sigla es una abreviatura formada por las letras iniciales de un sintagma. Normalmente son nombres de instituciones o empresas, y es importante señalar que no llevan punto. Los acrónimos. Un acrónimo es una sílaba que se pronuncia como una palabra y que por el uso acaba por incorporarse al léxico habitual en la mayoría de los casos. También es importante resaltar que usted nos dio los pasos para verificar la confiabilidad de una fuente. Y estos son: número 1. Debemos verificar varias fuentes y constatar qué dicen varios autores y cómo lo dicen. Número 2. Debemos verificar la información y esto lo logramos mediante los datos del autor, las fechas de publicación, las fuentes consultadas, la congruencia en la información presentada e incluso en la ortografía. Y por último, debemos triangular la información y esto lo logramos buscando medios de prestigio. Es importante, al transmitir una información, contar con una debida documentación que permita que la información sea confiable. Muy buen resumen, Neurona, muy bien. Ahora que estamos creciendo en el aprendizaje, quiero invitarte a que seas promotor de información, no de desinformación. Para que una información sea fiable, debe ser imparcial, objetiva y verificable. Y sobre todo, seguir el principio de prudencia. La prudencia está orientada hacia un comportamiento adecuado, moderado. Está estrechamente relacionado con la conducta, con que tú seas quien controle tu propia conducta. Este es el final de la clase del día de hoy y te invito a seguir ampliando tus conocimientos mediante una búsqueda en diferentes fuentes que sean confiables. Visita la página que aparece en pantalla y hasta la próxima. Que sean felices.
la sala, el cuarto, la escalera. Agarra tu folleto, prende la televisión. Todo por la educación. Todos los muchachos de tu promoción ya aprendieron la radio por la educación. Y tú cogiendo los bastones, cóntate de atrás, vamos para la graduación. En tu casa, aprende y comprende. Con tus padres, aprende y entiende. Con la pro, aprende y comprende. Rota en tu mano, vamos, de ti depende. En tu casa, aprende y comprende. Con tus padres, aprende y entiende. Con la pro, aprende y comprende. Rota en tu mano, vamos, de ti depende. Todos por la educación. Hola a todos, bienvenidos a Más Artística. En el día de hoy estaremos hablando sobre tipos de fotografía con el celular. Toda rama artística se divide en tipos y como tal, la fotografía con el celular también es parte de ello. Pues no es solo tomar el celular, darle al botón y capturar. También queremos resaltar un tema como la naturaleza, la belleza humana, expresiones faciales y publicidad de productos, etc. No te preocupes, que te diremos algunos tipos de fotografía que seguro te gustarán tanto que vas a querer probar al momento que termines de ver este video. Así que empecemos. Tipos de fotografía con el celular. Fotografía de retrato. Uno de los temas principales en fotografía es sin duda el retrato. Es casi seguro que una gran parte de tus buenas fotografías sean de foto de retrato. Acércate, aprovecha que el celular no pone tan nervioso a las personas como una cámara profesional. Cuida el fondo, nada de elementos indeseados en el encuadre. Juega con los diferentes planos. Fotografía callejera. El tamaño, la discreción, la portabilidad y la rapidez de un teléfono celular lo convierte en una de las mejores opciones para los amantes de esta disciplina. El elemento humano es vital, incluyéndolo de forma directa o indirecta en la composición. Aprovecha todos los elementos del día. Cada hora cuenta diferentes historias, igual de los días lluviosos, nublados o con mucho viento. Ten el celular siempre a mano y preparado. El blanco y negro es un gran aliado en este tipo de fotografías. Fotografía macro. El uso de estas fotos es resaltar la belleza de las cosas muy pequeñas. Estabiliza el celular. Enfoca manualmente y desactiva el autofoco. Acércate lo suficiente. Tienes a disposición lentes para facilitar el tipo de fotografía, al igual que aplicaciones que ofrecen esta función. Fotografía artística. Esta es una combinación de estilos. Lo que piensas y tu voluntad son los protagonistas de esta obra. Un modelo o varios, dependiendo de lo que quieras expresar. Buena iluminación es indispensable. Al igual que en la foto de retrato, juega con los planos. Fotografía publicitaria de productos. Este tipo de fotografía en particular se usa para comercio, así presentar de manera atractiva el o los productos. Iluminación, ya sea natural o artificial, que a su vez puede ser cálida, fría o neutra. Fondos, dependiendo tus necesidades. La posición de la cámara. Ubica la cámara a la misma altura del artículo. En ocasiones es fácil engancharse en la parte técnica de las imágenes, olvidando que la inspiración es el lugar donde empieza todo. Ser atrevido marca la diferencia. ¿Qué te parece si lo dejamos hasta aquí por hoy?
Nos vemos en una próxima entrega de Más Artística. Hasta la próxima. Formas correctas del lavado de manos para evitar el COVID-19. Retire las prendas de las manos y la muñeca, anillos, reloj, pulsera. Utilice jabón, abra la llave y jabónese bien las manos. Y entrelace y frote los dedos. Frote la parte opuesta de la palma de las manos hasta las muñecas. Abra de nuevo la llave y deje correr el agua desde la punta de los dedos y siga frotando mientras se elimina el jabón. Seca las manos con toalla de papel y cierra la llave con el mismo papel toalla y échalo al zafacón. La prevención está en tus manos. Juntos contra el coronavirus. Lenguaje. Es aquel que se sirve de letras, números y signos de operaciones para expresar informaciones matemáticas. Es frecuente usar la letra X para el número que se desconoce, pero se puede usar cualquier letra. En caso de que se desconozcan varios números, varias incógnitas, usaremos letras distintas para cada número. ¿A qué se le llama lenguaje algebraico? Pues el lenguaje algebraico es aquel que te permite expresar de manera general cada una de las representaciones o de los ejercicios que tú quieras presentar. Vamos a pasar a esta actividad. Nuestra actividad consiste en seleccionar la respuesta correcta. Les doy las preguntas, le voy a dar las respuestas y ustedes me van a decir cuál es la que le corresponde, cuál es la correcta. ¿Están listos en casa? Perfecto. Neurona, ¿estás lista? Estoy lista. Pues vamos a iniciar con nuestra primera pregunta. Nos dice, fue la primera persona que introdujo el término de incógnita. Hipatía, Diofanto, Aljuarisme o George Ball. La respuesta correcta es la B, Diofanto. Eso es así. Recuerden que estábamos hablando de Diofanto en clases anteriores, ¿verdad que sí? Pues aquí también. Seguimos con la número 2. El lenguaje algebraico es A, más preciso que el lenguaje numérico. B, menos preciso que el lenguaje numérico. C, igual de preciso que el lenguaje numérico. O D, no se puede establecer esta relación. ¿Qué me dices, Neurona? En este caso, la respuesta correcta es la A, más preciso que el lenguaje numérico. Eso es así. El lenguaje algebraico es mucho más preciso que el lenguaje numérico. Vamos a ver la número 3. La número 3 dice, la incógnita en el lenguaje algebraico la escribimos como A, un número, B, una fracción, C, una parte literal y D, un número real. ¿Cuál sería la respuesta? Esta es fácil. La respuesta correcta es la C, una parte literal. Facilísimo, ¿verdad que sí? Como todas las respuestas ya son fáciles porque ya ustedes dominan ese tema. Recuerda, primero saberte los números ordinales del 1 al 31, porque en el calendario tienes esos números marcados. Luego que tienes que saber los meses para que puedas decir cuándo naciste. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. Again? Sí, vamos a repetirlo otra vez. Con calma, claro, uno a uno. ¿Ya tomaste tu lápiz? Te espero. Ok, estamos listos. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. ¿Lo conseguiste? Excelente.
Y recuerda también que aparte de los números, los meses, debes de usar las preposiciones in, on. Recuerda, in cuando no tenemos una fecha específica, on cuando tenemos una fecha específica, que decimos el mes y el día. Claro que sí. Somos conscientes de que nos movemos, por lo tanto, experimentamos este fenómeno. Y la rama de la física que se encarga de estudiar todo lo concerniente al movimiento es la mecánica. La mecánica se auxilia de 3 ramas para explicar cada uno de los procesos que ocurren durante el mismo. Estas subramas son la cinemática, la dinámica y la estática. La cinemática se encarga de estudiar y describir el movimiento sin especificar cuáles son las causas que provocan ese movimiento. Por su parte, la dinámica estudia las causas que provocan esas variaciones en el movimiento. Y la estática se encarga de estudiar ese sistema dinámico de los cuerpos en reposo. Imagina que te encuentras en uno de los asientos del metro mientras va transitando en las vías. ¿Nos estamos moviendo? Esta respuesta va a depender del sistema de referencia que tomemos para describir ese movimiento, es decir, del punto fijo al elegir el otro punto que se encuentra en movimiento. ¿Qué sucede si nos levantamos y caminamos en el pasillo de ese metro? ¿Nos estaríamos moviendo si tomamos como punto de referencia ese asiento? Pues la respuesta es afirmativa, ya que nuestro planeta recorre 30 kilómetros cada segundo en su movimiento de traslación.